¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede esconder un pequeño pueblo? Hoy, desvelamos la impactante verdad sobre Diego, un niño con un pasado misterioso que te dejará sin palabras. Si creías que lo sabías todo, piénsalo de nuevo. Esta historia te llevará en una montaña rusa emocional mientras revelamos las conexiones ocultas y las conspiraciones peligrosas que lo vinculan a una oscura y poderosa red de tráfico. Quédate con nosotros, porque esta es una revelación que no querrás perderte. La lluvia caía en hojas implacables mientras la doctora Elena Gómez navegaba por los sinuosos caminos que conducían a San Miguel de Allende, Guanajuato. Cada kilómetro recorrido traía una avalancha de recuerdos, algunos reconfortantes, la mayoría dolorosos. Habían pasado 2 años desde la muerte de David, y sin embargo, la herida se sentía tan fresca como si hubiera ocurrido ayer. San Miguel de Allende era un mundo muy diferente de las bulliciosas calles de Ciudad de México, donde trabajaba como cirujana. El pequeño pueblo, con sus casas pintorescas y calles arboladas, tenía un encanto adormecido que parecía congelado en el tiempo. Elena no había vuelto desde el funeral de su madre hace 5 años. Ahora, las viejas y familiares calles se sentían extrañas, su nostalgia teñida de melancolía. Giró el coche hacia el camino de grava del orfanato Santa María, con el corazón pesado por el motivo de su visita. Había aceptado a regañadientes participar en el evento benéfico, persuadida por un sentido de obligación más que por deseo. El orfanato se alzaba delante, un sólido edificio de ladrillo suavizado por la yedra que trepaba por sus muros, aparentemente intocado por el tiempo. Elena se ajustó el impermeable mientras salía del coche, corriendo bajo la lluvia hasta el refugio del porche. Las pesadas puertas de roble se abrieron antes de que pudiera llamar, revelando a la hermana Margarita, su rostro marcado por las amables líneas de la edad y la sabiduría. Doctora Gómez, saludó la hermana Margarita con una cálida sonrisa, ha pasado demasiado tiempo. Elena devolvió la sonrisa, aunque débilmente. De hecho, hermana. Es bueno verla. Por dentro, el orfanato era un refugio de calidez y luz. Las risas de los niños resonaban por los pasillos, mezclándose con los olores reconfortantes de pan fresco y jabón. Elena pudo ver niños de todas las edades, algunos inmersos en juegos animados, otros sumidos en libros o manualidades. Mientras la hermana Margarita la guiaba por los bulliciosos pasillos, los ojos de Elena se dirigieron a una figura solitaria en una esquina de la habitación. Un niño, tal vez de 8 o 9 años, estaba sentado en una pequeña mesa, absorto en dibujar. Su cabello oscuro caía en rizos indomables sobre su frente, y había una intensidad en su concentración que captó su atención. Ese es Diego, dijo suavemente la hermana Margarita, siguiendo su mirada. Es un niño tranquilo, pero muy brillante. Está con nosotros desde hace aproximadamente 1 año. Elena se sintió inexplicablemente atraída por el niño. Había algo inquietantemente familiar en él, aunque no podía precisar qué era. Se acercó a él lentamente, sus pasos apenas haciendo ruido en el piso de madera pulida. Hola, Diego, dijo suavemente, agachándose a su nivel. ¿Qué estás dibujando? Diego levantó la vista, sus grandes ojos oscuros encontrándose con los de ella con una curiosidad que reflejaba la suya. Por un momento, ninguno de los dos habló. Elena sintió una extraña sensación de reconocimiento, como si estuviera mirando a los ojos de alguien a quien conocía íntimamente. Los labios de Diego se curvaron en una tímida sonrisa, y empujó el dibujo hacia ella. Es una casa, murmuró. Donde solía vivir. Elena examinó el dibujo. Era detallado, casi meticuloso, mostrando una casa con un jardín, árboles y un columpio. Había algo inquietantemente familiar en él, evocando recuerdos que no podía precisar. Es muy bueno, dijo suavemente, devolviéndole la sonrisa. ¿La extrañas? La sonrisa de Diego se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda tristeza. Sí, susurró. Mucho. Elena sintió una punzada de empatía, su propio dolor resurgiendo en respuesta al suyo. Quería consolarlo, saber más sobre su pasado, pero sentía que no era el momento adecuado. En cambio, colocó una mano suave en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Diego, ¿te gustaría mostrarme más de tus dibujos?, preguntó, esperando aliviar la tensión. Diego asintió lentamente, sus ojos brillando un poco. Mientras comenzaba a sacar más papeles de su pila,
Elena miró a la hermana Margarita, quien los observaba con una sonrisa comprensiva. Elena sintió una conexión con este niño, una que no podía explicar. Mientras se sentaba a su lado, escuchando sus suaves explicaciones de cada dibujo, sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Elena se sentó en la acogedora sala de estar de la vieja casa de su madre, el suave murmullo de la lluvia afuera proporcionando un telón de fondo reconfortante. La casa estaba llena de recuerdos, cada mueble y fotografía enmarcada un recordatorio de un tiempo cuando la vida era más simple y llena de esperanza. Apretó una taza humeante de té, tratando de calentar sus manos y calmar sus pensamientos. El encuentro con Diego ese día había despertado algo profundo en ella. No podía sacudirse la sensación de familiaridad, la extraña sensación de que había visto su rostro antes. Sabía que tenía que averiguar más sobre él, pero primero, necesitaba entender por qué él tenía tal efecto en ella. Sacó los viejos álbumes de fotos de su madre del estante, hojeando páginas de fotografías amarillentas. Su infancia, sus padres y, finalmente, David. El amor de su vida, arrebatado demasiado pronto. Sus dedos se detuvieron en una foto de David cuando era niño, sus rizos oscuros y ojos intensos mirándola. Le sorprendió lo mucho que Diego se parecía a él, casi como si estuviera mirando un reflejo del pasado. Decidida a descubrir la verdad, Elena decidió visitar el antiguo estudio de David en el ático. No había subido allí en años, evitando los dolorosos recordatorios de sus proyectos y sueños inacabados. Las escaleras de madera crujieron bajo su peso mientras ascendía, cada paso amplificando el peso de su dolor. El ático era una cápsula del tiempo, lleno de libros, papeles y efectos personales de David. Motas de polvo danzaban en la luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana. Elena comenzó a ordenar sus pertenencias, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Abrió un cajón y encontró un diario encuadernado en cuero, la escritura de David llenando las páginas con pensamientos e ideas. Una entrada llamó su atención. Estaba fechada unos meses antes de su muerte y detallaba un proyecto en el que había estado trabajando relacionado con un refugio para niños. El corazón de Elena se aceleró mientras leía. David había mencionado un orfanato y un niño que había conocido, pero los detalles eran vagos. Pasó las páginas, esperando encontrar más pistas. Abajo, el teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Se apresuró a contestar, su mente aún girando con las revelaciones del diario. «Hola», respondió, ligeramente sin aliento. «Elena, soy Tom», vino la voz familiar de su viejo amigo, ahora el sheriff del pueblo. «Escuché que estabas de vuelta en el pueblo. Pensé en pasar a verte». «Tom, es bueno escucharte», dijo, tratando de mantener la voz firme. «De hecho, quería hablar contigo sobre algo». Acordaron reunirse en la cafetería local a la mañana siguiente. Elena pasó el resto de la tarde revisando el diario de David, anotando cualquier cosa que pudiera ser relevante. Su mente era un torbellino de preguntas, cada una llevándola de nuevo a Diego. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando el pueblo cubierto por una brillante niebla. Elena caminó hacia la cafetería, sus pensamientos pesados con anticipación. Tom ya estaba allí, con una taza de café en la mano, su rostro curtido rompiendo en una sonrisa mientras ella se acercaba. «Elena, ha pasado demasiado tiempo», dijo, poniéndose de pie para darle un cálido abrazo. «Así es», coincidió, agradecida por su familiaridad. Se sentaron, y ella no perdió tiempo, yendo directo al motivo de su reunión. «Tom, necesito tu ayuda. Es sobre David y un niño llamado Diego en el orfanato», comenzó, su voz llena de urgencia. Relató su encuentro con Diego, el diario y la inquietante semejanza. Tom escuchó atentamente, con el ceño fruncido en reflexión. David mencionó algo sobre un proyecto relacionado con niños, pero siempre fue tan reservado sobre su trabajo, dijo, recostándose en su silla. «Voy a investigar, veré qué puedo encontrar». Elena sintió un destello de esperanza. Juntos, podrían descubrir la verdad detrás de la misteriosa conexión entre Diego y David. Mientras salía de la cafetería, una renovada sensación de propósito la llenaba. El camino por delante era incierto, pero estaba decidida a seguirlo, sin importar a dónde la llevara. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Elena llegó al orfanato Santa María la mañana siguiente.
El aire era fresco, llevando el tenue aroma de la lluvia y la hierba recién cortada. Sentía una mezcla de anticipación y aprensión, sin saber lo que el día podría revelar. Mientras caminaba por el camino de piedra, el sonido de las risas de los niños provenía del patio de juegos, un contraste marcado con el peso del misterio que estaba a punto de desentrañar. Por dentro, el orfanato ya estaba lleno de actividad. La hermana Margarita saludó a Elena con una cálida sonrisa, sus ojos brillando con curiosidad. «Buenos días, doctora Gómez. Es un placer verla nuevamente», dijo, guiando a Elena hacia la sala común. «Diego ha estado preguntando por usted». El corazón de Elena dio un vuelco. La conexión que sentía con el niño era inexplicable, pero innegable. Lo encontró sentado en la misma mesa que el día anterior, con la cabeza inclinada sobre otro dibujo. Cuando se acercó, él levantó la vista, una tímida sonrisa extendiéndose por su rostro. «Buenos días, Diego», saludó Elena suavemente, sentándose a su lado. «¿Qué estás dibujando hoy?». Diego le mostró el papel. Esta vez, era un boceto detallado de un parque, completo con columpios, un tobogán y niños jugando. Elena lo reconoció de inmediato, era el parque donde ella y David solían ir los fines de semana. Su respiración se detuvo. «Es hermoso, Diego, ¿recuerdas este parque?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Diego asintió, sus ojos reflejando una profundidad de emoción que parecía ir más allá de su edad. «Solía ir allí», susurró. La mente de Elena corría. ¿Cómo podría Diego saber sobre el parque? Necesitaba respuestas, pero empujarlo demasiado podría asustarlo. Decidió tomar un enfoque diferente. «Diego, ¿te gustan las historias?», preguntó, esperando suavemente coaxarle más información. El rostro de Diego se iluminó, y asintió con entusiasmo. «Sí, me encantan las historias». Elena sonrió, aliviada. «¿Te gustaría escuchar una historia sobre un lugar especial? Tal vez puedas ayudarme a recordar algunos detalles». Los ojos de Diego se agrandaron con emoción. «Está bien». Mientras comenzaba a tejer una historia sobre el parque y las aventuras que ella y David solían tener, observó de cerca las reacciones de Diego. Parecía estar pendiente de cada palabra, sus expresiones cambiando con la narrativa. Cuando mencionó el gran roble en el centro del parque, el rostro de Diego se iluminó. «Recuerdo el árbol», dijo suavemente. «Tenía un columpio». El corazón de Elena latía con fuerza. El columpio era una adición especial que David había hecho para sus futuros hijos. ¿Cómo podría Diego saber eso? Decidió dar un salto de fe. «Diego, ¿alguien te contó sobre el parque?», preguntó suavemente. Diego miró hacia abajo, sus dedos jugueteando con el borde del papel. «Un hombre. Me solía llevar allí». La respiración de Elena se detuvo. «¿Puedes decirme más sobre este hombre?». Diego dudó, luego asintió lentamente. «Era amable. Tenía el pelo rizado y siempre sonreía». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. La descripción coincidía perfectamente con David. Necesitaba averiguar más, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, la hermana Margarita interrumpió. «Doctora Gómez, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí para verla», dijo, con una expresión de disculpa. Elena se volvió para ver a Tom de pie en la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y urgencia. Se disculpó y se acercó a él, su mente aún girando con las revelaciones de Diego. «Tom, ¿encontraste algo?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Tom asintió. «He estado investigando, y encontré algunas cosas que podrían ayudarnos a entender lo que está pasando. ¿Tienes tiempo para hablar?». Elena miró a Diego, que ahora estaba absorto nuevamente en su dibujo. Sabía que no podía dejarlo por mucho tiempo, pero también necesitaba saber lo que Tom había descubierto. «Por supuesto», dijo, guiando a Tom a un rincón tranquilo de la habitación. Tom sacó una carpeta de su bolsa y se la entregó a Elena. «Encontré algunos registros antiguos y notas del tiempo de David aquí en San Miguel. Parece que estaba trabajando en un proyecto relacionado con el orfanato y el bienestar de los niños». Elena hojeó las páginas, sus ojos escaneando las notas manuscritas y documentos oficiales.
cuanto más leía, más claro se hacía que David había estado profundamente involucrado en tratar de proteger a niños vulnerables, posiblemente de una red de tráfico. Las implicaciones eran asombrosas. Tom, esto es increíble. Pero, ¿cómo se conecta con Diego?, preguntó, su mente corriendo con posibilidades. Tom dudó, luego sacó una fotografía del fondo de la carpeta. Mostraba a David de pie con un grupo de niños en el parque, y entre ellos estaba un Diego más joven, sosteniendo la mano de David. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Él conocía a Diego, susurró. David lo estaba protegiendo. Tom asintió. Parece que sí. Pero hay más. Encontré algunas notas sobre un hombre con el que David estaba trabajando, alguien que podría tener más información. Su nombre es Roberto, y dirige un refugio en la ciudad vecina. Creo que deberíamos hablar con él. Elena sintió una oleada de esperanza. Sí, necesitamos saber todo lo que él sabe. Mientras hacían planes para visitar a Roberto, Elena no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de descubrir algo enorme. Regresó a Diego, su resolución más fuerte que nunca. Lo protegería, tal como David había intentado hacerlo. Diego, dijo suavemente, arrodillándose a su lado, voy a ayudarte a averiguar más sobre el hombre que te cuidaba. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Diego levantó la vista, sus ojos amplios con confianza y esperanza. Está bien, doctora Gómez. Elena sonrió, una sensación de determinación asentándose sobre ella. No sabía a dónde la llevaría este camino, pero sabía que tenía que seguirlo. Por Diego, por David y por la verdad. El viaje a la ciudad vecina fue sin incidentes, los caminos serpenteando a través del verde paisaje de Guanajuato. La mente de Elena corría con las posibilidades de lo que podrían descubrir. Junto a ella, Tom conducía en silencio, con el ceño fruncido en concentración. La pequeña ciudad de Dolores Hidalgo pronto apareció a la vista, una comunidad pintoresca similar a San Miguel, con calles arboladas y casas encantadoras. Su destino era el Refugio Infantil Dolores, un edificio modesto escondido en una calle tranquila. Mientras se acercaban, Elena sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Las respuestas que buscaban podían estar dentro de esas paredes, pero también podían haber nuevos desafíos. Tom estacionó el coche, y caminaron hacia la entrada. El refugio era un lugar alegre, con paredes pintadas de colores brillantes y el sonido de niños jugando resonando desde el interior. Una mujer en la recepción los saludó calurosamente. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó. «Estamos aquí para ver a Roberto», dijo Tom, mostrando su placa de sheriff. «Estamos investigando un caso relacionado con su trabajo». La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente, pero asintió y levantó el teléfono. Después de una breve conversación, los condujo por un pasillo hasta la oficina de Roberto. Roberto era un hombre alto, de unos 40 años, con ojos amables y una actitud apacible. Se levantó cuando entraron, ofreciendo un firme apretón de manos. «Sheriff, doctora Gómez, por favor tomen asiento», dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarles?». Elena no perdió tiempo. «Roberto, estamos aquí porque creemos que podría tener información sobre un niño llamado Diego, que actualmente está en el orfanato Santa María en San Miguel. Mi difunto esposo, David, estaba involucrado en un proyecto que conectaba con ambos orfanatos y posiblemente con su refugio». La expresión de Roberto se volvió seria. «Sí, recuerdo a David. Era un buen hombre, muy dedicado a ayudar a los niños». «Diego, dice». «Creo que sé de quién está hablando. Hace unos años, David se acercó a mí sobre un niño del que estaba muy preocupado. Estaba tratando de protegerlo de algo peligroso». Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sabe sobre el pasado de Diego?». Roberto suspiró, frotándose las sienes como si tratara de recordar los detalles. David mencionó que Diego formaba parte de un grupo de niños que estaban siendo objetivo de una red de tráfico. Había encontrado pruebas que vinculaban a varios niños con esta red, y estaba trabajando para reunir más información para llevar a las autoridades. Diego era especial para él, sin embargo. David nunca me dijo por qué, pero estaba decidido a mantener al niño a salvo.
Tom intercambió una mirada con Elena. ¿Tiene algún registro o notas de esa época, algo que pueda ayudarnos a entender más? Roberto se levantó y caminó hacia un archivador en la esquina de la habitación. Rebuscó entre los archivos hasta encontrar una carpeta marcada como «Caso de David». Se la entregó a Elena, quien la abrió con manos temblorosas. Dentro había notas, fotografías y cartas detallando la investigación de David. Elena sintió una oleada de emoción mientras leía la meticulosa documentación de David. «Hay algo más», dijo Roberto, su voz suave. David se reunía regularmente con alguien en Dolores Hidalgo. Creo que era un informante que tenía vínculos con la red de tráfico. Si pueden encontrar a esta persona, podrían obtener más información. Elena y Tom agradecieron a Roberto y salieron del refugio, sus mentes zumbando con nuevas pistas. Decidieron visitar la cafetería local, un establecimiento clásico con cabinas de vinilo rojo y el olor de café recién hecho. Mientras se sentaban, Elena esparció el contenido de la carpeta sobre la mesa. «Mira esto», dijo, señalando una carta de David. Menciona a un hombre llamado Carlos que lo estaba ayudando. Necesitamos encontrar a este Carlos. Tom asintió. Preguntaré por ahí. En un pueblo pequeño como este, alguien seguramente lo conocerá. Pasaron las siguientes horas interrogando a los lugareños, mostrándoles una fotografía de David con Carlos. Finalmente, un anciano en la ferretería lo reconoció. ¿Carlos? Sí, solía trabajar en el molino. No lo he visto en un tiempo, sin embargo. Se mantiene solo. Vive cerca del viejo depósito de trenes, dijo el hombre, dándoles direcciones. Elena y Tom condujeron hasta las afueras de la ciudad, donde el depósito de trenes abandonado estaba en un estado de deterioro. El área estaba tranquila, casi inquietante. Se acercaron a una pequeña casa desgastada cercana y llamaron a la puerta. Después de un momento, se abrió, revelando a un hombre demacrado con ojos cautelosos. ¿Eres Carlos?, preguntó Tom, levantando la fotografía. Los ojos de Carlos se agrandaron con reconocimiento y miedo. ¿Quién lo pregunta? Somos amigos de David Gómez, dijo Elena rápidamente. Necesitamos tu ayuda para entender en qué estaba trabajando. Carlos dudó, luego les hizo señas para que entraran. El interior de la casa estaba desordenado pero no sucio, lleno de pilas de papeles y muebles viejos. Carlos se sentó pesadamente, gesticulando para que hicieran lo mismo. No sé cuánto puedo ayudar, comenzó Carlos, su voz temblorosa. David era un buen hombre. Estaba tras algo grande, pero eso fue lo que lo mató. Elena sintió un dolor en el corazón al confirmarlo. ¿Qué sabes sobre la red de tráfico, y cómo encaja Diego en todo esto? Carlos tomó una respiración profunda. David descubrió que la red usaba orfanatos como fachada. Tomaban a niños que no tenían a nadie que los cuidara. Diego era diferente. Tenía una conexión con David. Creo que David descubrió que Diego era su hijo. Elena sintió una onda de shock de emoción. ¿Su hijo? ¿Cómo? Carlos negó con la cabeza. No sé los detalles. David siempre fue muy cuidadoso. No quería poner a nadie en más peligro del necesario. Pero estaba decidido a proteger a Diego. Creía que el niño estaba en serio peligro. Tom se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna evidencia que pueda ayudarnos, algo concreto? Carlos asintió lentamente, levantándose y rebuscando en un cajón. Sacó una memoria USB y se la entregó a Tom. Aquí está todo lo que David recopiló. Nombres, lugares, conexiones. Es arriesgado, pero si están decididos a terminar lo que él comenzó, esta es su mejor oportunidad. Elena sostuvo la unidad con fuerza, una mezcla de miedo y determinación surgiendo en ella. Gracias, Carlos. Aseguraremos que el trabajo de David no sea en vano. Mientras salían de la casa de Carlos, Elena sintió una renovada sensación de propósito. Las piezas comenzaban a encajar, y con la evidencia en la unidad, estaban un paso más cerca de descubrir la verdad. Miró a Tom, quien asintió en silencioso acuerdo. Estaban juntos en esto, y no se detendrían hasta tener todas las respuestas. De regreso en San Miguel, Elena no podía esperar para ver a Diego. Necesitaba asegurarle que todo estaría bien,
que estaban cerca de descubrir la verdad. Su mente corría con pensamientos sobre lo que les esperaba, pero una cosa era segura: protegería a Diego, tal como David había intentado hacer. Diego, dijo suavemente, arrodillándose a su lado, vamos a ayudar a averiguar más sobre el hombre que te cuidaba. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Diego miró hacia arriba, sus ojos llenos de confianza y esperanza. Está bien, doctora Gómez. Elena sonrió, una sensación de determinación asentándose sobre ella. No sabía a dónde la llevaría este camino, pero sabía que tenía que seguirlo. Por Diego, por David y por la verdad. El viaje de regreso a San Miguel fue envuelto en un tenso silencio. Elena sujetaba con fuerza la memoria USB, su mente corriendo con las implicaciones de lo que habían aprendido. Tom tenía la mandíbula apretada, su concentración fija en el camino. El tranquilo campo parecía estar en desacuerdo con las turbulentas emociones que los envolvían. Al llegar al orfanato, el sol se estaba poniendo, bañando el edificio en un tono dorado. Los niños estaban siendo conducidos al interior para la cena, sus risas y charlas un sonido reconfortante. Elena sintió una punzada de añoranza por la inocencia que estaba desesperada por proteger. Dentro, encontró a Diego sentado solo en la sala común, dibujando en silencio. Su rostro se iluminó al verla, y corrió a abrazarla con fuerza. El corazón de Elena se hinchó de emoción. Hola, Diego, dijo suavemente, arrodillándose a su nivel. Tengo buenas noticias. Estamos cada vez más cerca de descubrir más sobre tu pasado. Los ojos de Diego brillaron con curiosidad y esperanza. ¿De verdad encontraron algo sobre el hombre que me llevaba al parque? Elena asintió, sonriendo. Sí, y vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Pero primero, necesito hablar con la hermana Margarita. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Diego asintió obedientemente, volviendo a su dibujo. Elena se levantó y caminó hacia la oficina de la hermana Margarita, donde encontró a la anciana monja ordenando papeles. Hermana Margarita, necesitamos hablar, dijo Elena, su voz seria. La hermana Margarita levantó la vista, su expresión preocupada. Por supuesto, doctora Gómez, ¿qué sucede? Elena respiró hondo y explicó todo lo que habían descubierto. La red de tráfico, la implicación de David y el posible peligro en el que se encontraba Diego. La hermana Margarita escuchó atentamente, su rostro volviéndose más grave con cada revelación. Esto es profundamente preocupante, dijo finalmente, su voz firme pero llena de preocupación. Necesitamos tomar medidas inmediatas para proteger a Diego y a los otros niños. Elena asintió. Tom y yo revisaremos la información en esta unidad esta noche. Necesitamos involucrar a las autoridades, pero debemos ser cuidadosos. No sabemos quién podría estar involucrado o hasta dónde llega la corrupción. La hermana Margarita estuvo de acuerdo, su determinación igualando la de Elena. Hicieron planes para aumentar la seguridad en el orfanato y monitorear discretamente cualquier actividad sospechosa. Más tarde esa noche, Elena y Tom se sentaron en la sala de estar de la vieja casa de su madre, la memoria USB conectada a una laptop. La pantalla iluminaba sus rostros mientras revisaban los archivos. Los meticulosos registros de David detallaban las operaciones de la red de tráfico, nombres de individuos involucrados y evidencia que podría desmantelar toda la operación. Esto es enorme, murmuró Tom, sacudiendo la cabeza en incredulidad. David hizo un trabajo increíble. Necesitamos llevar esto a las autoridades estatales, pero debemos ser cuidadosos. Si las personas equivocadas se enteran, podría poner a todos en peligro. Elena estuvo de acuerdo. Debemos hacer copias de esta información y enviarlas a múltiples fuentes de confianza. Así, incluso si algo pasa, la información aún saldrá a la luz. Pasaron las siguientes horas haciendo copias encriptadas de los datos y redactando mensajes a contactos de confianza en la aplicación de la ley. El peso de su tarea los presionaba, pero la idea de justicia para David y la protección para Diego los mantenía enfocados. En las primeras horas de la mañana, finalmente terminaron. Elena se estiró, sus músculos doliendo por la larga noche. Necesitamos descansar, pero no podemos bajar la guardia. Debemos mantenernos vigilantes. Tom asintió, sus ojos pesados de fatiga.
volveré a la estación y comenzaré a contactar discretamente a mis contactos. Necesitamos coordinar nuestros próximos pasos con cuidado. Elena vio salir a Tom, cerrando la puerta con llave tras él. Sintió una oleada de agotamiento, pero también una sensación de logro. Estaban progresando, y estaba decidida a seguir adelante. Revisó a Diego una vez más antes de dirigirse a la cama. Estaba dormido, sosteniendo un dibujo del parque en la mano. El corazón de Elena se llenó de amor y determinación. Le besó suavemente la frente, susurrándole una promesa de mantenerlo a salvo. Al día siguiente amaneció brillante y claro, un nuevo comienzo para todos ellos. Elena y Tom se reunieron nuevamente en la cafetería, esta vez con un plan claro. Presentarían la evidencia a las autoridades estatales, asegurándose de eludir a cualquier funcionario local que pudiera estar comprometido. Mientras discutían su estrategia sobre el café, el teléfono de Tom vibró. Echó un vistazo a la pantalla, su expresión volviéndose seria. «Es un contacto de la policía estatal», dijo, saliendo para atender la llamada. Elena sorbió su café, su mente corriendo con las posibilidades. Cuando Tom regresó, su rostro era grave. «Han accedido a reunirse con nosotros, pero necesitamos movernos rápidamente. Creen que hay un infiltrado en el departamento local. Tenemos que mantener esto en secreto hasta que estemos a salvo con ellos». Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Hagámoslo. Por Diego y por David». Condujeron en tenso silencio al punto de encuentro, un lugar aislado fuera del pueblo. 2 coches indistintivos esperaban, y hombres con ropa de civil se acercaron a ellos cuando estacionaron. «Sheriff, doctora Gómez, estamos aquí para ayudar», dijo uno de los hombres, mostrando su placa. «Nos han informado sobre la situación. Vamos a llevar la evidencia a un lugar seguro». Elena y Tom entregaron las unidades y subieron al coche sin distintivos. Mientras conducían hacia la casa segura, Elena sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaban progresando, pero el peligro estaba lejos de haber terminado. En la casa segura, pasaron horas revisando la evidencia con las autoridades estatales, juntando el alcance total de la red de tráfico. Surgieron nombres y rostros, pintando una imagen escalofriante de corrupción y explotación. A medida que el día se convertía en noche, Elena sintió el peso de sus descubrimientos presionándola. Pero también sintió una creciente determinación. Estaban en el camino hacia la justicia, y no descansaría hasta que Diego y todos los demás niños estuvieran a salvo. Cuando finalmente regresaron a San Miguel, era tarde. Elena sintió una sensación de agotamiento mezclada con esperanza. Habían dado un paso significativo hacia adelante, pero aún había mucho por hacer. De regreso en el orfanato, Elena encontró a Diego esperándola, sus ojos amplios con preocupación. Se arrodilló junto a él, abrazándolo con fuerza. «Diego, estamos más cerca», susurró. «Vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Te lo prometo». Diego asintió, su confianza en ella inquebrantable. «Está bien, doctora Gómez». Elena sonrió, una sensación de determinación asentándose sobre ella. No sabía a dónde la llevaría este camino, pero sabía que tenía que seguirlo. Por Diego, por David y por la verdad. El corazón de Elena latía con fuerza mientras empaquetaba una pequeña bolsa con lo esencial, su mente corriendo con los eventos de los últimos días. La información que habían descubierto era explosiva, y la presencia de un infiltrado en la fuerza policial local hacía todo más peligroso. No podían permitirse quedarse en un lugar demasiado tiempo. La seguridad de Diego era primordial. Miró a Diego, que estaba sentado tranquilamente en la cama, aferrado a su cuaderno de dibujos. Sus ojos amplios seguían cada uno de sus movimientos, llenos de una mezcla de confianza y miedo. «Diego, vamos a hacer un pequeño viaje», dijo Elena suavemente, tratando de mantener la voz calmada. «Será una aventura, y necesito que seas muy valiente». Diego asintió solemnemente. «Confío en ti, doctora Gómez». El corazón de Elena se hinchó ante sus palabras. Se arrodilló frente a él, colocando sus manos en sus hombros. «Vamos a quedarnos con una amiga mía por un tiempo. Se llama Laura, y es muy amable. Tiene un lugar seguro donde podemos planear nuestros próximos pasos.
La pequeña mano de Diego se levantó para tocar su mejilla. ¿Estaremos seguros allí? Elena tragó el nudo en su garganta. Sí, estaremos seguros. Te lo prometo. Tom llegó unos minutos después, su expresión tensa pero decidida. Todo está listo. El coche está preparado, y he hablado con Laura. Nos está esperando. Elena asintió, reuniendo las cosas de Diego y guiándolo afuera. El coche estaba estacionado discretamente en el callejón detrás del orfanato. Cargaron rápidamente sus bolsas y subieron, con Tom tomando el volante. Mientras conducían por las calles oscuras de San Miguel, Elena mantuvo un ojo vigilante en su entorno. El tranquilo pueblo parecía engañosamente pacífico, pero sabía que no podían bajar la guardia. El viaje fue tenso, cada coche que pasaba y cada sombra haciendo que su corazón diera un vuelco. Después de unas horas, llegaron a las afueras de Dolores Hidalgo. Tom navegó por caminos rurales serpenteantes hasta llegar a una propiedad aislada rodeada de árboles. Una sola luz brillaba desde las ventanas de una acogedora cabaña, y Elena sintió una oleada de alivio. Laura los recibió en la puerta, su rostro cálido y acogedor a pesar de la hora tardía. Era una mujer alta, con una actitud tranquila y una presencia inmediatamente reconfortante. Elena, es tan bueno verte, dijo Laura, abrazándola. Entren, todos ustedes. Deben estar agotados. Elena presentó a Diego a Laura, quien se arrodilló a su nivel y sonrió. Hola, Diego. Puedes llamarme tía Laura. Vamos a pasar un buen rato aquí, ¿de acuerdo? Diego asintió, su timidez dando paso a una pequeña sonrisa. Laura les mostró la habitación de invitados, donde Diego se acurrucó inmediatamente en la cama, todavía aferrado a su cuaderno de dibujos. Elena se sentó a su lado, acariciando su cabello hacia atrás. Estás a salvo aquí, Diego. Descansa un poco, susurró, besando su frente. Mientras Diego se quedaba dormido, Elena se unió a Tom y Laura en la cocina. Laura les sirvió una taza de té a cada uno, el aroma llenando el aire. He estado siguiendo las noticias, dijo Laura, su voz baja. Sé que las cosas han sido difíciles, ¿cuál es el plan? Tom se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tenemos que mantenernos bajos por un tiempo. Las autoridades estatales están trabajando en el caso, pero no podemos arriesgarnos a ser encontrados. Necesitamos mantener a Diego a salvo y reunir más pruebas si podemos. Laura asintió. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Este lugar está fuera de la red, y tenemos suficientes suministros. Haré todo lo que pueda para ayudar. Elena sintió una oleada de gratitud. Gracias, Laura. Tu apoyo significa todo ahora mismo. Los días en la cabaña de Laura pasaron en una mezcla de rutina cautelosa y espera tensa. Elena y Tom se turnaban para vigilar y comunicarse con sus contactos en las fuerzas del orden. Mantenían sus movimientos al mínimo, evitando cualquier riesgo innecesario. Diego parecía adaptarse bien a la vida tranquila en la cabaña. Pasaba sus días explorando el bosque alrededor de la propiedad, dibujando los animales y plantas que descubría. Elena notó cómo el aire fresco y el entorno pacífico parecían traer un poco de luz de vuelta a sus ojos. Una tarde, mientras se sentaban alrededor de la chimenea, Diego mostró a Elena un nuevo dibujo. Era de la cabaña, con detalladas representaciones de los árboles y la vida silvestre que la rodeaban. Es hermoso, Diego, dijo Elena, su voz llena de orgullo. Tienes mucho talento. Los ojos de Diego brillaron. Me gusta aquí. Se siente seguro. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Deseaba que pudieran quedarse aquí para siempre, pero sabía que su tiempo era limitado. La amenaza de la red de tráfico se cernía sobre ellos, y necesitaban seguir adelante. Una noche, mientras Elena yacía en la cama, sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve ruido afuera. Se sentó, esforzándose por escuchar. El sonido de pasos crujientes sobre la grava le envió un escalofrío por la espalda. Se deslizó fuera de la cama y se arrastró hasta la ventana, mirando en la oscuridad. Una sombra se movía cerca del borde de la propiedad, y el corazón de Elena se aceleró. Despertó rápidamente a Tom, quien agarró su linterna y se dirigió afuera para investigar.
Laura se unió a ellos, su rostro pálido pero decidido. Se acercaron al área donde Elena había visto el movimiento, sus linternas cortando la noche. De repente, una figura salió corriendo de detrás de un árbol, y Tom gritó una advertencia. «Detente, ¿quién está ahí?». La figura se congeló, y la linterna de Tom reveló a una joven mujer, con ropa sucia y rasgada. Parecía aterrorizada, con los ojos muy abiertos de miedo. «Por favor, no me lastimen», suplicó, su voz temblorosa. «Necesito ayuda». Elena dio un paso adelante, sus instintos de doctora activándose. «Está bien, no vamos a hacerte daño, ¿cómo te llamas?». La mujer dudó, luego susurró, «María». Elena miró a Tom y Laura. «Llevémosla adentro». Guiaron a María a la cabaña, donde se desplomó en una silla, exhausta y asustada. Mientras la atendían, reveló que había escapado de la red de tráfico. Su historia era desgarradora, llena de detalles de abuso y explotación. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro», dijo Tom, su voz grave. «Ella es una testigo clave. Esto podría desatar el caso por completo». Elena asintió, sintiendo una renovada sensación de urgencia. Tenían que actuar rápidamente, proteger a María y usar su testimonio para desmantelar toda la operación. Las apuestas eran más altas que nunca, pero Elena sentía una determinación de acero. Verían esto hasta el final, sin importar lo que costara. Mientras la noche se alargaba, Elena vigilaba a Diego y a María, su mente corriendo con planes y posibilidades. El camino por delante era incierto, pero sabía que estaban en el camino correcto. Juntos, lucharían por la justicia y protegerían a los inocentes, sin importar el costo. La luz de la mañana se filtraba a través de los árboles, proyectando un resplandor sereno sobre la cabaña aislada de Laura. Por dentro, la atmósfera era tensa pero con un propósito. Elena, Tom y Laura se reunían alrededor de la mesa de la cocina, revisando sus planes. María, la joven que habían rescatado, dormía inquieta en la habitación de invitados, agotada por su terrible experiencia. «El testimonio de María podría ser la clave para desmantelar la red de tráfico», dijo Tom, su voz firme. «Necesitamos asegurar su seguridad y entregar su declaración a las autoridades». Elena asintió, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. «También necesitamos mantener a Diego a salvo. No podemos permitirnos cometer errores». Laura les sirvió una taza de café a cada uno, el aroma llenando el aire. «Nos aseguraremos de que todo esté seguro aquí. Ya he instalado precauciones adicionales alrededor de la propiedad». Mientras discutían su estrategia, Tom terminó su llamada y se unió a ellos. «Las autoridades han instalado vigilancia alrededor del perímetro. Confían en que estamos seguros por ahora, pero necesitamos mantenernos vigilantes». Los siguientes días pasaron en una mezcla de preparativos y espera tensa. Elena y Tom se turnaban para vigilar, mientras Laura y María trabajaban en organizar las pruebas que habían reunido. Diego permanecía como una presencia tranquila y reconfortante, sus dibujos proporcionando un pequeño sentido de normalidad en medio del caos. Una tarde, mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina, María habló. «Hay algo más que necesito contarles. Algo que recordé sobre la red». Elena se inclinó hacia adelante, su atención enfocada. «¿Qué es, María?». María respiró hondo. «Hay alguien dentro. Alguien que les ha estado ayudando. No sé quién, pero siempre parecían saber cuando planeábamos escapar. Así es como me atraparon la primera vez». La mandíbula de Tom se tensó. «Un infiltrado. Eso complica las cosas. Necesitamos averiguar quién es y detenerlo». Elena asintió. «¿Tienes alguna idea de quién podría ser?». María negó con la cabeza. «No lo sé, pero siempre había un hombre que parecía estar a cargo. Era cuidadoso, nunca nos mostró su rostro, pero tenía una voz distintiva. La reconocería si la escuchara de nuevo». Tom intercambió una mirada con Elena. «Eso es un comienzo. Necesitamos establecer una forma para que escuche sus comunicaciones sin que ellos lo sepan». Mientras trabajaban en su plan, la tensión en el aire se volvía más espesa.
Sabían que las apuestas eran altas, y la posibilidad de un infiltrado trabajando en su contra añadía un nuevo nivel de peligro. Pero estaban decididos a ver esto hasta el final. Una noche, mientras Elena vigilaba junto a la ventana, escuchó un leve ruido afuera. Se tensó, mirando en la oscuridad. Las cámaras de vigilancia no mostraban nada inusual, pero sus instintos le decían que algo andaba mal. Alertó silenciosamente a Tom, quien agarró su linterna y se dirigió hacia la puerta. Laura y María se unieron a ellos, sus expresiones tensas. Diego se quedó en la habitación trasera, aferrado a su cuaderno de dibujos. Salieron al aire fresco de la noche, el corazón de Elena latiendo con fuerza. Se movieron con cautela, sus linternas cortando la oscuridad. De repente, una figura salió corriendo de detrás de un árbol, y Tom gritó una advertencia. «Detente, ¿quién está ahí?». La figura se congeló, y la linterna de Tom reveló a un hombre con un rostro curtido y una mirada de desesperación en los ojos. Levantó las manos lentamente, una señal de rendición. «Por favor, estoy aquí para ayudar», dijo el hombre, su voz temblorosa. Los ojos de Tom se entrecerraron. «¿Quién eres?». «Me llamo Juan. Solía trabajar con la red, pero no pude seguir haciéndolo». «Tenía que salir», dijo el hombre, su voz llena de miedo y arrepentimiento. Elena dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué deberíamos creerte?». Juan la miró, sus ojos llenos de desesperación. «Porque sé cosas. Puedo ayudarles a derribarlos. Pero tienen que confiar en mí». Tom bajó ligeramente su linterna, su expresión escéptica pero curiosa. «Está bien, Juan. Empieza a hablar». Juan tomó una respiración profunda, sus manos aún levantadas. «La red es más grande de lo que creen. Tienen conexiones en todas partes, incluso en las fuerzas del orden. Yo era parte de la operación que tenía como objetivo a María y a los otros. No pude soportarlo más. Tenía que salir». Elena sintió una oleada de esperanza y miedo. «¿Sabes quién es el infiltrado?». Juan asintió. «Sí, pero no les va a gustar. Es alguien muy importante. Alguien en quien nunca sospecharían». La mandíbula de Tom se apretó. «¿Quién?». Juan dudó, mirando alrededor nerviosamente. «El Sheriff Fernández. Ha estado trabajando con ellos durante años. Es el quien les da la información». La mente de Elena corría. El Sheriff Fernández era una figura respetada en la comunidad, alguien en quien habían confiado. La revelación era un shock, pero también tenía sentido. El infiltrado tenía que ser alguien con acceso a información sensible. La expresión de Tom se oscureció. «Necesitamos pruebas, ¿puedes conseguirnos eso?». Juan asintió lentamente. «Tengo registros, comunicaciones. Los escondí cuando me fui. Puedo conseguirlos, pero es arriesgado». Elena sintió una oleada de determinación. «Te protegeremos, Juan. Pero necesitamos esas pruebas». Rápidamente formularon un plan para recuperar las pruebas y exponer al Sheriff Fernández. Juan les proporcionó la ubicación de los registros escondidos, y salieron bajo la cobertura de la oscuridad. El viaje estuvo lleno de tensión, pero Juan los condujo a un lugar aislado donde había escondido los documentos. Mientras recuperaban las pruebas, Elena sintió una sensación de anticipación. Estaban cerca de derribar la red, pero tenían que ser cuidadosos. De vuelta en la casa segura, revisaron las pruebas que Juan había proporcionado. Eran incriminatorias, con registros detallados de la implicación del Sheriff Fernández en la red de tráfico. Sabían que tenían que actuar rápidamente para evitar que descubriera su plan. Elena contactó a sus contactos de confianza en las autoridades estatales, organizando una reunión segura para entregar las pruebas. La operación para exponer al Sheriff Fernández y desmantelar la red estaba en marcha. Mientras se preparaban para la confrontación final, Elena sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaban al borde de lograr justicia, pero el peligro era mayor que nunca. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina por última vez, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. Elena miró a cada uno de ellos, sintiendo una profunda sensación de gratitud y resolución. «Estamos juntos en esto», dijo,
su voz firme. Por Diego, por María y por todas las víctimas. Derribémoslos. Con eso, se dispusieron a enfrentar el desafío final, decididos a ver que se haga justicia y proteger a los inocentes. El viaje había sido largo y difícil, pero estaban listos para lo que viniera. El aire estaba cargado de tensión mientras conducían al punto de encuentro donde se reunirían con sus contactos de las autoridades estatales. La noche estaba oscura y tranquila, el camino iluminado solo por los faros de su coche. Elena se sentó en el asiento del pasajero, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Tom conducía con un enfoque firme, sus ojos escaneando el camino en busca de cualquier señal de problemas. María y Diego estaban seguros en el asiento trasero, el peso de su misión presionándolos a todos. María sostenía una carpeta que contenía las pruebas incriminatorias contra el sheriff Fernández, sus dedos temblando ligeramente. Diego estaba sentado junto a ella, su pequeña mano descansando en su brazo en un gesto de apoyo silencioso. Cuando se acercaron al punto de encuentro, un lugar aislado fuera de un camino de tierra, la ansiedad de Elena alcanzó su punto máximo. Sabía que esta era su mejor oportunidad para derribar la red de tráfico, pero los riesgos eran inmensos. No podían permitirse cometer errores. 2 coches indistintivos estaban esperando, sus luces parpadeando brevemente como señal. Tom estacionó a una corta distancia, y salieron al aire fresco de la noche. El aliento de Elena salía en ráfagas cortas mientras se acercaban a los vehículos. Un hombre y una mujer, ambos con ropa de civil, emergieron de uno de los coches y caminaron hacia ellos. Doctora Gómez, sheriff, soy el agente Salinas, dijo el hombre, extendiendo su mano. Esta es la agente Martínez. Estamos aquí para tomar las pruebas y asegurarnos de que se usen para derribar la red. Elena le estrechó la mano, su agarre firme. Gracias por encontrarse con nosotros. Tenemos todo lo que necesitan aquí. María dio un paso adelante, entregando la carpeta con las pruebas. La agente Martínez la tomó, sus ojos escaneando rápidamente el contenido antes de asentir. Esto es exactamente lo que necesitamos. Nos encargaremos de ello. Mientras discutían los próximos pasos, un ruido repentino rompió la quietud. El sonido de neumáticos chirriando en la grava llegó a sus oídos, y el corazón de Elena saltó a su garganta. Se volvió para ver un coche que se acercaba a toda velocidad, sus faros deslumbrantes. «Bájense», gritó Tom, tirando de Elena al suelo mientras el coche derrapaba hasta detenerse. Hombres saltaron, con armas en mano, y el caos estalló. La mente de Elena corría mientras se arrastraba en busca de cobertura, su corazón latiendo en sus oídos. Se escucharon disparos, y oyó a Tom y los agentes devolviendo el fuego. Miró a su alrededor, desesperada por localizar a Diego y María. Para su alivio, vio a Diego agachado detrás de uno de los coches, sus ojos grandes de miedo. María estaba a su lado, protegiéndolo con su cuerpo. El miedo por su seguridad se disparó, pero sabía que debía mantener la concentración. Tom estaba intercambiando disparos con los atacantes, su expresión sombría y decidida. El agente Salinas se había cubierto detrás de un árbol, su arma apuntando firmemente hacia los hombres que avanzaban. La agente Martínez estaba a su lado, sus ojos agudos y enfocados. Elena sintió una oleada de determinación. No podían permitir que los atacantes se llevaran las pruebas. Se arrastró hacia María y Diego, manteniéndose baja para evitar los disparos. ¿Están bien?, preguntó, su voz urgente. María asintió, sus ojos llenos de miedo pero también de resolución. Estamos bien. Necesitamos salir de aquí. Elena asintió, su mente corriendo. Tenemos que proteger las pruebas. Manténganse cerca de mí. Agarró la carpeta con las pruebas, sujetándola con fuerza. Necesitaban llevarla a un lugar seguro, a toda costa. Los disparos continuaron, y el corazón de Elena latía con fuerza mientras se movían hacia los agentes. «Agente Salinas», gritó, su voz apenas audible sobre el caos. «¿Tenemos que movernos?». Él asintió, indicándoles que lo siguieran. Se movieron rápidamente, usando los coches y árboles como cobertura. La mente de Elena corría con pensamientos de David, de la promesa que había hecho de proteger a Diego. No podía fallar ahora.
Cuando llegaron al borde del claro, la agente Martínez les hizo señas para que se detuvieran. Necesitamos llegar a los vehículos de respaldo. Están a una corta distancia, ¿pueden hacerlo? Elena asintió, sujeta con fuerza a Diego. Podemos hacerlo. Se movieron tan rápido y silenciosamente como pudieron, la tensión palpable. El sonido de los disparos disminuyó ligeramente a medida que se alejaban de los atacantes. El corazón de Elena latía con fuerza, su mente enfocada en llevar a Diego y María a un lugar seguro. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde 2 coches indistintivos esperaban. El agente Salinas abrió la puerta de uno de los coches, indicándoles que entraran. Rápido, urgió, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier signo de persecución. Se subieron al coche, y el corazón de Elena latía con fuerza mientras miraba hacia el camino que habían recorrido. El sonido de los disparos había cesado, pero la amenaza estaba lejos de terminar. Necesitaban moverse rápidamente. Tom tomó el volante, su expresión sombría. Necesitamos salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Vámonos. Mientras se alejaban a toda velocidad, Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. Tenían las pruebas, pero el peligro estaba lejos de terminar. Miró a Diego, que aferraba su cuaderno de dibujos con fuerza, sus ojos grandes de miedo. Vamos a estar bien, Diego, dijo suavemente, su voz llena de determinación. Vamos a derribarlos. Diego asintió, su confianza en ella inquebrantable. Lo sé. Eres valiente, doctora Gómez. Elena sintió un nudo en la garganta, sus emociones a flor de piel. Miró a Tom, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Estaban juntos en esto, y lo verían hasta el final. El viaje al lugar seguro fue tenso pero sin incidentes. Cuando llegaron a la casa segura, Elena sintió una oleada de alivio. Habían dado un paso crucial hacia la justicia, pero la lucha estaba lejos de terminar. Dentro, se reagruparon, el peso de su misión presionándolos. El agente Salinas y la agente Martínez comenzaron a revisar las pruebas, sus expresiones serias. Esto es sólido, dijo el agente Salinas, su voz llena de determinación. Podemos usar esto para derribar la red y exponer al Sheriff Fernández. Elena sintió, su corazón lleno de esperanza. Necesitamos movernos rápidamente. Saben que estamos tras ellos. Tom le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo haremos. Vamos a ver esto hasta el final, Elena. Mientras se acomodaban para la noche, Elena sintió una sensación de determinación. Estaban más cerca de la justicia, pero el camino por delante todavía estaba lleno de peligro. Miró a Diego, que se había quedado dormido junto a María, su confianza en ella dándole fuerza. Estaban juntos en esto, un equipo unido por su misión compartida. Elena sabía que enfrentarían muchos desafíos por delante, pero estaban listos. Juntos, lucharían por la justicia y protegerían a los inocentes, sin importar el costo. El aire estaba espeso con tensión mientras se dirigían al punto de encuentro donde se reunirían con sus contactos de las autoridades estatales. La noche era oscura y tranquila, el camino iluminado solo por los faros de su coche. Elena se sentó en el asiento del pasajero, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Tom conducía con un enfoque firme, sus ojos escaneando el camino en busca de cualquier señal de problemas. María y Diego estaban seguros en el asiento trasero, el peso de su misión presionándolos a todos. María sostenía una carpeta que contenía las pruebas incriminatorias contra el Sheriff Fernández, sus dedos temblando ligeramente. Diego estaba sentado junto a ella, su pequeña mano descansando en su brazo en un gesto de apoyo silencioso. Cuando se acercaron al punto de encuentro, un lugar aislado fuera de un camino de tierra, la ansiedad de Elena alcanzó su punto máximo. Sabía que esta era su mejor oportunidad para derribar la red de tráfico, pero los riesgos eran inmensos. No podían permitirse cometer errores. 2 coches sin distintivos estaban esperando, sus luces parpadeando brevemente como señal. Tom estacionó a una corta distancia, y salieron al aire fresco de la noche. El aliento de Elena salía en ráfagas cortas mientras se acercaban a los vehículos. Un hombre y una mujer, ambos con ropa de civil, emergieron de uno de los coches y caminaron hacia ellos. Doctora Gómez, Sheriff,
soy el agente Salinas, dijo el hombre, extendiendo su mano. Esta es la agente Martínez. Estamos aquí para tomar las pruebas y asegurarnos de que se usen para derribar la red. Elena le estrechó la mano, su agarre firme. Gracias por encontrarse con nosotros. Tenemos todo lo que necesitan aquí. María dio un paso adelante, entregando la carpeta con las pruebas. La agente Martínez la tomó, sus ojos escaneando rápidamente el contenido antes de asentir. Esto es exactamente lo que necesitamos. Nos encargaremos de ello. Mientras discutían los próximos pasos, un ruido repentino rompió la quietud. El sonido de neumáticos chirriando en la grava llegó a sus oídos, y el corazón de Elena saltó a su garganta. Se volvió para ver un coche que se acercaba a toda velocidad, sus faros deslumbrantes. «Bájense», gritó Tom, tirando de Elena al suelo mientras el coche derrapaba hasta detenerse. Hombres saltaron, con armas en mano, y el caos estalló. La mente de Elena corría mientras se arrastraba en busca de cobertura, su corazón latiendo en sus oídos. Se escucharon disparos, y oyó a Tom y los agentes devolviendo el fuego. Miró a su alrededor, desesperada por localizar a Diego y María. Para su alivio, vio a Diego agachado detrás de uno de los coches, sus ojos grandes de miedo. María estaba a su lado, protegiéndolo con su cuerpo. El miedo por su seguridad se disparó, pero sabía que debía mantener la concentración. Tom estaba intercambiando disparos con los atacantes, su expresión sombría y decidida. El agente Salinas se había cubierto detrás de un árbol, su arma apuntando firmemente hacia los hombres que avanzaban. La agente Martínez estaba a su lado, sus ojos agudos y enfocados. Elena sintió una oleada de determinación. No podían permitir que los atacantes se llevaran las pruebas. Se arrastró hacia María y Diego, manteniéndose baja para evitar los disparos. ¿Están bien?, preguntó, su voz urgente. María sintió, sus ojos llenos de miedo pero también de resolución. Estamos bien. Necesitamos salir de aquí. Elena asintió, su mente corriendo. Tenemos que proteger las pruebas. Manténganse cerca de mí. Agarró la carpeta con las pruebas, sujetándola con fuerza. Necesitaban llevarla a un lugar seguro, a toda costa. Los disparos continuaron, y el corazón de Elena latía con fuerza mientras se movían hacia los agentes. «Agente Salinas», gritó, su voz apenas audible sobre el caos. «Tenemos que movernos». Él asintió, indicándoles que lo siguieran. Se movieron rápidamente, usando los coches y árboles como cobertura. La mente de Elena corría con pensamientos de David, de la promesa que había hecho de proteger a Diego. No podía fallar ahora. Cuando llegaron al borde del claro, la agente Martínez les hizo señas para que se detuvieran. Necesitamos llegar a los vehículos de respaldo. Están a una corta distancia, ¿pueden hacerlo? Elena asintió, sujeta con fuerza a Diego. Podemos hacerlo. Se movieron tan rápido y silenciosamente como pudieron, la tensión palpable. El sonido de los disparos disminuyó ligeramente a medida que se alejaban de los atacantes. El corazón de Elena latía con fuerza, su mente enfocada en llevar a Diego y María a un lugar seguro. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde dos coches indistintivos esperaban. El agente Salinas abrió la puerta de uno de los coches, indicándoles que entraran. Rápido, urgió, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier signo de persecución. Se subieron al coche, y el corazón de Elena latía con fuerza mientras miraba hacia el camino que habían recorrido. El sonido de los disparos había cesado, pero la amenaza estaba lejos de terminar. Necesitaban moverse rápidamente. Tom tomó el volante, su expresión sombría. Necesitamos salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Vámonos. Mientras se alejaban a toda velocidad, Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. Tenían las pruebas, pero el peligro estaba lejos de terminar. Miró a Diego, que aferraba su cuaderno de dibujos con fuerza, sus ojos grandes de miedo. «Vamos a estar bien, Diego», dijo suavemente, su voz llena de determinación. «Vamos a derribarlos». Diego asintió, su confianza en ella inquebrantable. «Lo sé. Eres valiente, doctora Gómez». Elena sintió un nudo en la garganta, sus emociones a flor de piel. Miró a Tom,
quien le dio un asentimiento tranquilizador. Estaban juntos en esto, y lo verían hasta el final. El viaje al lugar seguro fue tenso pero sin incidentes. Cuando llegaron a la casa segura, Elena sintió una oleada de alivio. Habían dado un paso crucial hacia la justicia, pero la lucha estaba lejos de terminar. Dentro, se reagruparon, el peso de su misión presionándolos. El agente Salinas y la agente Martínez comenzaron a revisar las pruebas, sus expresiones serias. «Esto es sólido», dijo el agente Salinas, su voz llena de determinación. «Podemos usar esto para derribar la red y exponer al Sheriff Fernández». Elena sintió, su corazón lleno de esperanza. «Necesitamos movernos rápidamente. Saben que estamos tras ellos». Tom le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo haremos. Vamos a ver esto hasta el final, Elena». Mientras se acomodaban para la noche, Elena sintió una sensación de determinación. Estaban más cerca de la justicia, pero el camino por delante todavía estaba lleno de peligro. Miró a Diego, que se había quedado dormido junto a María, su confianza en ella dándole fuerza. Estaban juntos en esto, un equipo unido por su misión compartida. Elena sabía que enfrentarían muchos desafíos por delante, pero estaban listos. Juntos, lucharían por la justicia y protegerían a los inocentes, sin importar el costo. La casa segura era un hervidero de actividad mientras Elena, Tom, María y los agentes se preparaban para el enfrentamiento final. Habían transferido las pruebas de manera segura y ahora trabajaban en coordinarse con las autoridades estatales para arrestar al Sheriff Fernández y desmantelar la red de tráfico. Diego estaba sentado tranquilamente en la mesa de la cocina, dibujando como siempre. Su presencia era un recordatorio de por qué estaban luchando. Elena sentía una oleada de determinación cada vez que lo miraba. Había prometido protegerlo, y tenía la intención de cumplir esa promesa. El agente Salinas reunió a todos en la sala de estar, extendiendo un mapa del pueblo y marcando los lugares clave. Nos hemos coordinado con nuestros equipos. Nos moveremos simultáneamente para arrestar a los jugadores clave y asegurarnos de cortar todas sus rutas de escape. El tiempo es crucial. Elena sintió, su corazón latiendo con anticipación. ¿Y qué hay del Sheriff Fernández? Lo arrestaremos en la estación, dijo la agente Martínez. No lo verá venir. Tom miró a Elena, su expresión seria. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Esto es todo. Elena respiró hondo, su resolución firme. Estamos listos. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la casa segura, el equipo se equipó y se preparó para moverse. Elena y Tom se quedarían en la casa segura con Diego y María, su papel crucial para asegurar su seguridad y proporcionar apoyo si fuera necesario. La espera fue agonizante. Elena caminaba de un lado a otro por la sala de estar, su mente corriendo con pensamientos de lo que estaba por venir. Miró a María, que estaba sentada junto a Diego, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. María, dijo Elena suavemente, sentándose a su lado. Has sido increíblemente valiente. Estamos casi allí. María sintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Solo quiero que esto termine. Quiero ser libre. Elena le tomó la mano, dándole un apretón tranquilizador. Llegaremos allí. Juntas. De repente, la radio crujió con vida. La voz del agente Salinas se escuchó, tensa pero controlada. Estamos en posición. Moviéndonos ahora. Elena contuvo el aliento, su corazón latiendo en su pecho. Los siguientes minutos se sintieron como una eternidad. Escuchó atentamente, los sonidos de la operación desplegándose a través de la radio. Gritos, órdenes y el ocasional estallido de estática llenaban el aire. Finalmente, la voz del agente Salinas se escuchó de nuevo, esta vez con una nota de triunfo. Lo tenemos. El Sheriff Fernández está bajo custodia. Una oleada de alivio recorrió a Elena. Se dejó caer en la silla, su cuerpo temblando con la liberación de la tensión. Lo habían logrado. La voz de Tom era firme mientras hablaba por la radio. ¿Y los demás? La mayoría están bajo custodia. Algunos lograron escapar,
pero los atraparemos, respondió la agente Martínez. La operación fue un éxito. Elena cerró los ojos, lágrimas de alivio y alegría corriendo por su rostro. Sintió una mano suave en su hombro y miró hacia arriba para ver a Tom sonriéndole, sus ojos llenos de orgullo. «Lo logramos, Elena», dijo suavemente. «Los derribamos». Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras. Habían logrado lo que se propusieron, pero el viaje estaba lejos de haber terminado. Aún había cabos sueltos que atar, y necesitaban asegurar la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluidas María y Diego. A medida que la noche avanzaba, la adrenalina se fue disipando, reemplazada por una profunda sensación de agotamiento. Elena y Tom se aseguraron de que Diego y María estuvieran acomodados para la noche, su seguridad ahora asegurada. A la mañana siguiente amaneció brillante y clara, un nuevo comienzo para todos ellos. Elena se paró afuera, viendo el amanecer con una sensación de esperanza y renovación. La lucha había sido larga y ardua, pero habían emergido victoriosos. Tom se unió a ella, su presencia un recordatorio reconfortante de su viaje compartido. «¿Qué sigue para ti, Elena?». Ella sonrió, sus ojos reflejando la luz del sol naciente. «Primero, voy a asegurarme de que Diego y María estén seguros y cuidados. Después de eso, quién sabe. Hay mucho trabajo por hacer para ayudar a otros como ellos». Tom asintió, su respeto por ella evidente. «Has hecho un trabajo increíble. David estaría orgulloso». Elena sintió un nudo en la garganta, pero era un buen tipo de dolor. «Gracias, Tom. No podría haberlo hecho sin ti». Mientras regresaban a la casa segura, el ambiente era de celebración tranquila. El peligro inmediato había pasado, pero el camino hacia la recuperación y la justicia apenas comenzaba. Pasaron el día coordinándose con las autoridades estatales, asegurándose de que las pruebas estuvieran seguras y de que las víctimas recibieran el cuidado y apoyo que necesitaban. Diego se quedó cerca de Elena, su confianza en ella inquebrantable. Sabía que tenían un largo camino por delante, pero estaba lista para enfrentarlo con él a su lado. María, también, mostró una notable fortaleza, su determinación de reconstruir su vida brillando. Esa noche, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina para una comida sencilla, el ambiente era de camaradería tranquila. Habían enfrentado la oscuridad juntos y emergido a la luz, sus lazos fortalecidos por las pruebas que habían soportado. Elena miró alrededor, viendo los rostros de aquellos a quienes había llegado a querer profundamente. Tom, con su apoyo inquebrantable y fortaleza. Laura, que había proporcionado un refugio seguro cuando más lo necesitaban. María, cuyo valor y resistencia habían inspirado a todos. Y Diego, el corazón y alma de su misión, cuya inocencia y confianza les había dado la fuerza para seguir luchando. «Hemos llegado lejos», dijo Elena suavemente, su voz llena de emoción. «Y nos queda un largo camino por recorrer. Pero lo enfrentaremos juntos». Todos asintieron, un acuerdo silencioso de que estaban juntos en esto, sin importar lo que deparara el futuro. La batalla por la justicia nunca estaba realmente terminada, pero estaban listos para enfrentarlo con esperanza y determinación. A medida que la noche se acercaba, sabían que habían hecho una diferencia. Habían luchado por lo que era correcto, y habían ganado. Y eso, se dio cuenta Elena, era la mayor victoria de todas. Miró a Diego, que estaba dibujando tranquilamente a su lado. Él levantó la vista y sonrió, sus ojos llenos de confianza y amor. Elena sintió una oleada de esperanza y orgullo. Habían enfrentado la oscuridad y emergido a la luz. Juntos, continuarían luchando por un futuro mejor. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero con su nueva fuerza y determinación, Elena sabía que estaban listos para lo que viniera después. Juntos, construirían un futuro lleno de esperanza, justicia y amor.